¿Ok? Entonces, tenemos las curvas TZ, y para la punta, fíjense, tenemos una curva que se llama la curva PZ, ¿no? Y esta ya no es tan, este análisis aquí, fíjense, una línea recta y una horizontal totalmente. Este análisis se llama elastoplástico, porque la primera parte es elástica, porque la relación entre el esfuerzo y la deformación es constante. Y se llama plástico, ¿por qué? Porque llega un momento en el cual ya no resiste más y se mantiene en un valor fijo. ¿Ok? Ahora, esto también no deja de ser una simplificación. Y en la vida real lo que hay que utilizar son las verdaderas curvas TZ y PZ. Y para eso existen modelos, ya, modelos donde se va a utilizar, pero donde no se va a utilizar, se va a utilizar algo mejor que esto y que realmente va a llegar a tener esta forma y esta forma para la curva TZ y para la curva PZ. ¿Ok? Y estos modelos están dados en el programa que les he pasado, el FB-Peer. El FB-Peer tiene un manual, que es el manual de ayuda, HELP, que es un verdadero texto de estudio, y en este texto de estudio se observan estas imágenes que estoy mostrando en este momento, donde nos dice, ok, vamos a tener el pilote y vamos a discretizar en pedazos, vamos a hacer elementos finitos. En este caso vamos a dividir en 1, 2 y 3 elementos finitos. El inferior con una curva PZ aquí abajo y con una curva TZ en el costado. El segundo elemento infinito con otra curva TZ y el último elemento finito también con su curva TZ. Y dice, ¿cómo podemos nosotros generar un modelo numérico para calcular el valor K de este resorte? Pero nos dice un valor no lineal. Nos dice, bueno, vamos a analizar. Y dice, a ver, este pilote de acá va a tener una cierta circunferencia, va a ser un pilote circular. Y la distancia desde la parte superior hacia abajo se va a llamar Z. Y desde el centro del pilote hacia un costado se va a llamar el radio, R. Y nos dice, bueno, en este pilote se va a hundir respecto al suelo, por eso es que esto tiene una forma cóncava, ¿no? Está hacia abajo, está deformado. Entonces el pilote se hunde, y al hundirse trata de llevarse al suelo consigo, pero se lo va a llevar consigo hasta cierta distancia, hasta un cierto radio R, y a partir de un cierto radio R ya no va a tener influencia. Entonces va a haber una resistencia en el fuste tau 0 entre el pilote y el suelo, pero el suelo también, como les digo, el pilote se lo va a tratar de jalar hacia abajo del suelo, entonces el suelo va a querer desplazarse con respecto al suelo vecino a través de una tau. Y se dice que esta fuerza tau es proporcional a la resistencia del fuste, que es tau 0, por R sub 0, que es el radio, que es la distancia entre este punto, entre el centro del pilote y el punto donde queramos encontrar tau. ¿Sí? En pocas palabras, voy a tratar de dibujar aquí. Este valor de aquí, ese sería R sub 0, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se empiezan a colocar ecuaciones en nuestro modelo para poder encontrar una ecuación. Entonces, se empieza con esta ecuación y se dice, ok, voy a analizar ahora un elementito que está acá, lo voy a separar, que está en un cierto radio R, y dice, bueno, entre el elemento a la izquierda y a la derecha voy a tener unos esfuerzos, voy a tener una fuerza tau en cada una de las caras, también voy a tener un componente horizontal, etcétera, etcétera. Y bueno, se hace un análisis un poco más profundo y se dice, bueno, mientras vamos a hacer algún corte en esta dirección de derecha a izquierda y vamos a decir qué es lo que pasa con el pilote versus el suelo vecino. Entonces, aquí tenemos el pilote y en el suelo vecino, ¿qué sucede con el suelo? El suelo va a tratar de hundirse a través de esta línea que estamos mostrando con el puntero, ¿ya? Entonces, este suelo se va a hundir. Este suelo que estaba aquí arriba
se va a hundir hasta aquí abajo una distancia Z. ¿Por qué? Porque el pilote se ha hundido esa distancia Z. Claro, obviamente está exagerado su valor de Z aquí, ¿no? Entonces, esa distancia Z hace que este resorte se mueva una cantidad delta Z. Entonces empiezan a hacer números y la intención del curso no es saber de memoria estos números, simplemente es entender qué está pasando. Entonces estos valores Z se pueden relacionar con, este delta Z se puede relacionar con la respuesta del suelo. Y empiezan a contribuir ciertos factores, como por ejemplo el módulo de G, que es el módulo cortante del suelo, ¿no? En este caso, dice, estoy generando una curva TZ para pilotes hincados, ¿ya? Entonces dice, para pilotes hincados va a influir G, que es el módulo cortante, va a influir tau F, que es la resistencia última al fuste, que ustedes ya saben calcular, ¿sí? Va a influir el radio, va a decir la distancia entre el centro del pilote y el punto donde queremos saber la influencia del suelo, ¿sí? Y de esta manera vamos a terminar con una ecuación que es esta de aquí. Y en esta ecuación nos dice Z está en función de tau 0. Entonces, R sub 0 es la distancia del pilote hasta el borde, G es el módulo cortante, ¿sí? Beta es una constante que está aquí atrás. ¿Dónde está? Yo no estoy muy seguro. Bueno, en un cachito más les explico. Entonces, si vamos cambiando el radio del pilote, que es R sub 0, R sub M va a ser el radio desde el centro del pilote hasta un cierto lugar donde queremos saber el valor de la resistencia del suelo. Entonces, de esta manera se genera una ecuación. Y si esta ecuación la graficamos, las variables van a ser Z, es decir, cuánto se acorta el resorte, y la otra variable va a ser tau. Tau es la resistencia al fuste. Entonces, si empezamos a poner valores y empezamos a graficar Z en función de tau 0, vamos a tener que tau 0 en función de Z tiene esta forma de acá, que es justamente la forma de la curva TZ. ¿Y por qué se llama TZ? Porque es tau Z, donde Z es la deformación vertical. Y para desarrollar este gráfico, entonces se necesita el módulo cortante del suelo, que en este ejemplo ha dicho voy a poner 3, y dice también necesito la resistencia última al fuste, obviamente del suelo en este nivel, que en este caso es 1000 libras por pie cuadrado. Entonces, este valor tau F es el máximo valor, ¿sí? Que vendría a ser este de aquí, que es 1000, ¿no es cierto? Entonces, existen varios modelos, no solamente para pilotes hincados, sino también existen para pilotes glaciados, para pilotes en arena, en arcilla, etcétera, etcétera. Y para todos ellos nosotros sabemos calcular este valor tau, ¿no es cierto? Este valor máximo aquí. Entonces, lo que hemos aprendido también no es que sea ciencia antigua y ciencia del siglo pasado, sino que los valores tau, que son las resistencias últimas al fuste, nos sirven para utilizar en estas curvas TZ. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos para la punta? Para la punta ya también tenemos una carga que se llama PZ, P de papá, digamos, ¿no? Entonces, a la resistencia en la punta le llaman tip. Tip es punta, lo es carga. Y Z es el desplazamiento en la dirección vertical de la punta, que va a ser este de aquí. Al igual que en el modelo anterior, cuando hemos visto la resistencia al fuste, también se desarrolla una ecuación, por ejemplo, para pilotes hincados. ¿Ya? Para pilotes hincados dicen, bueno, este valor de la carga de la punta, que va a ser el valor de P, también depende de Z. Ya han hecho unos números, unos modelos muy de atrás, ¿sí? Similares a esta teoría, pero esta teoría
era en el fuste, ¿no es cierto? Ahora necesitamos ver una teoría en la punta. Entonces, se desarrolla una teoría en la punta, no queremos ser expertos, pero sí queremos entender qué pasa. Entonces, también se desarrolla esa misma teoría para la punta y se encuentra una ecuación de esta naturaleza, en las cuales las variables son z, que es justamente lo que se acorta el resorte o lo que la cantidad que se deforma la punta en la base, y P, que es la carga de la punta, o sea, una curva PZ. ¿Y qué valores influyen? Aquí influye el módulo cortante del suelo, perdón, el módulo de Poisson, el módulo cortante del suelo y la carga última en la punta del pilote, que ya la sabemos calcular, ¿no es cierto? Entonces, si se colocan unos ciertos puntos, por ejemplo, la carga última en el punto, que es la punta que sea 250 kilolibras, que si dividimos entre 2 se vuelven toneladas, serían 150 toneladas, un valor razonable. Hemos calculado valores de este tipo, ¿no ve? Pues nosotros ya sabemos calcular este valor de su F, que fíjense es justamente 250 toneladas. Lo que sí hay que empezar a ver un poco de la bibliografía, y hay que ver cuánto es el valor G, por ejemplo, para el suelo en la punta, que es G es el módulo cortante, B, que es el módulo de Poisson, habría también que ver cuánto es el módulo de Poisson en la punta, y el sub-0 es el diámetro es el radio del pilote. ¿Ok? Entonces, de esta manera, con esta ecuación, también se genera esta curva PZ. P es la carga en la punta y Z es cuánto se hunde la punta respecto al suelo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se genera esta curva no lineal, este resorte no lineal, que en realidad este es el que vamos a utilizar en los programas computacionales de última generación, o sea, lo mejor que hay, ¿sí? No existe, bueno, esta es una de las mejores teorías y de las teorías más modernas que tenemos en pilotes en este momento, ¿ok? Bueno, si comparamos los dos, ¿qué vamos a tener? La curva PZ, que es la punta, vendría a ser esta línea vertical, y si comparamos con la curva TZ, vendría a ser esta curva a medio amarilla, ¿no es cierto? Entonces, para un poquito comparar la forma, en realidad cambia, depende del suelo, depende de los parámetros, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, este es la tendencia para, por ejemplo, pilotes en arena, pero pilotes vaciados in situ, ¿ya? Aquí abajo nos dice el asentamiento dividido entre el diámetro del pilote, qué porcentaje del diámetro del pilote es el asentamiento. Entonces, fíjense que aquí hay un valor muy importante. Aquí encontramos la resistencia máxima al fuste, por ejemplo, para un valor de 1, que significa que cuando el asentamiento llega a ser el 1% del diámetro, entonces ya generalmente se ha dado toda la resistencia al fuste. Si estamos hablando de un pilote, por ejemplo, de 1 metro de diámetro, ¿sí? El 1% es 1 centímetro. Entonces, cuando el pilote se hunda 1 centímetro, toda la resistencia última al fuste se va a desarrollar. Obviamente, bueno, si este se hunde 1 centímetro, para un pilote de 1 metro, si es que este se hunde 1 centímetro, que sería el 1%, por lo general ya va a desarrollar toda la resistencia al fuste aquí. Puede ser que aquí abajo no se hunda 1 centímetro, entonces no se genera toda la resistencia al fuste acá, ¿no? Eso hay que ver, hay que analizar con elementos finitos como la tarea que ustedes tienen. Pero lo que estamos viendo ahora es afinar un poco. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, hay un modelo para pilote hincado, ¿no es cierto? Aquí había otro modelo para pilote hincado para la curva TZ. Voy adelante. Modelo de curva TZ para driven by el pilote hincado. Voy a seguir adelante. Aquí habíamos quedado. Aquí vemos, por ejemplo, las curvas TZ para un pilote vaciado in situ. Ya no estamos mostrando las ecuaciones, directamente estamos mostrando la forma de estas curvas, ¿ok? Entonces,
Algo que acabamos de ver es que con una pequeña deformación del piloto respecto al suelo ya se genera toda la resistencia al fuste. Y fíjense, esa deformación pequeña se desarrolla muy poco de la resistencia. La resistencia de la punta todavía sigue creciendo, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a tratar de desarrollarse primero la resistencia del fuste y después se va a ir desarrollando cada vez más y más y más y más la resistencia a la punta. Esto es algo que podemos empezar a entender respecto al comportamiento de los pilotes. Que los pilotes, antes de fallar, mucho antes de fallar totalmente, los primeros estratos están fallando el fuste, los de abajo tal vez no están fallando al fuste y la punta le falta mucho para fallar al fuste, pero el día a día la parte superior de los pilotes siempre está en falla al fuste, ¿ok? Bueno, entonces estas curvas no solamente existen para pilotes sin cabos y para pilotes vaciados, sino también por ejemplo, en arena, en arcilla. Y si vemos, por ejemplo, también, voy atrás, acabamos de ver este pilote vaciado in situ para arena, ¿no es cierto? Este trend line es la línea de tendencia, o sea, más o menos así se ven las ecuaciones, ¿ok? Para arcilla nos dice, miren, saben que es un poco distinto, la arena va creciendo, perdón, la resistencia de la punta va creciendo de esta forma, pero el fuste también al 1% del diámetro, cuando el asentamiento llega a ser el 1% del diámetro, más o menos se genera toda la resistencia al fuste. Pero después de esta resistencia al fuste, baja la resistencia. Es como, ¿por qué? Porque es como una taza que se ha roto. Cuando una taza se rompe, bueno, uno viene con la gotita y pega los pedazos rotos de la taza, digamos, es de lo mismo, ¿no? Va a resistir menos. Lo mismo sucede en el suelo. Una vez que la arcilla se ha roto, ya no va a aguantar tanto, porque ya está debilitada. Y esta resistencia que le sobra, que queda después de se le llama resistencia residual, porque es el residuo, es lo que queda, es el restante, o sea, después de que ha fallado, ha disminuido, es menor la resistencia, esto es lo que resta, pues se llama residual. Y esta resistencia residual es típica de las arcillas, ¿ok? Bueno, de nuevo, fíjense, con una deformación muy chiquitita, cerca del 1%, entonces ya se desarrolla casi toda la resistencia al fuste, ¿no? Fíjense, aquí en el eje vertical está la relación entre el esfuerzo movilizado y el esfuerzo último. ¿Qué significa el movilizado? Es el esfuerzo que tiene con una cierta... es un cierto esfuerzo menor al último, y obviamente cuando llegue al último esto va a ser 1 y significa falla, ¿no es cierto? Bueno, entonces esta es la forma de las curvas TZ, que es en la punta, para pilotes vaciados in situ en arcilla, y esta es la forma de la curva TZ, T de tío, TZ, para pilotos vaciados in situ en arcilla, ¿ok? Sabemos que hay algunas ecuaciones que nos van a permitir encontrar esta curva. Ya no vamos a ir a ver ese detalle, pero sí vamos a manejar los parámetros que nos van a permitir dibujar esto en un programa, en un software. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto ya hubiéramos terminado lo que son las curvas TZ y PZ. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Aprovecho para preguntar, ¿se está escuchando? Ya. ¿Y se está entendiendo?
A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta que tengan o no hay ninguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces espero que se esté entendiendo. Si no se entiende, pues me tienen que ¿cómo se llama? Me tienen que parar o lo que sea, pues no, por favor. Ya, la idea es que se puedan aclarar todas las preguntas. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los pilotes? Ustedes ya estamos empezando a ver lo que son los grupos de pilotes, ¿no? Hemos dicho que tenemos un cabezal y tenemos 4 pilotes en las esquinas, por ejemplo, del cabezal. Aquí este es un pilote, aquí, otro pilote que sería este de acá, otro pilote aquí y otro acá. O sea, creo que tal vez está confundiendo esta gráfica, entonces lo vamos a dibujar nuevamente. Este sería un cabezal que tiene un cierto grosor y tiene, si lo vemos en planta, tiene 1, 2, 3, 4 pilotes en planta y la columna al centro. Entonces, si dibujamos los 4 pilotes, estarían en las 4 esquinas, ¿no? Ahí, ¿no ven? Sí. Entonces, este cabezal tiene una carga vertical, ¿no es cierto? Que visto en planta sería un solo círculo, ¿no es cierto? Y esta carga, bueno, llamamos Q, por decir algo. Ahora, ¿qué pasa con el pilote? Este pilote de aquí atrás, por ejemplo, hemos dicho, lo vamos a analizar con curvas TZ, T de tiro, que vendría a ser estas curvas, estos resortes celestitos, ¿ya? Y estos resortes celestitos ya sabemos más o menos, lo hemos olfateado cómo se calculan, ¿no es cierto? Y hemos hecho una tarea con estos resortitos azules. Y este piloto lo estamos dividiendo en 1, 2, 3, 4 elementos finitos. Pero no solo tenemos un pilote, sino que tenemos 4 pilotes. Entonces este pilote de aquí al frente también lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 4 elementos finitos. Y cada elemento finito va a tener su resorte azulito, que va a ser la curva TZ, que es la resistencia al fuste. Pero también va a tener un resorte verde, que es la resistencia en la punta, que va a ser la curva PZ, no solo en este pilote, sino en el anterior también. ¿No ven? Y lo mismo va a suceder con el pilote del fondo y el pilote de la izquierda, que también se van a dividir en 4 elementos finitos, y cada uno va a tener las curvas TZ, que son estos azules, y las curvas PZ, que son estas verdes. ¿Ok? Pero los científicos, los profesores, etcétera, han dicho, bueno, ya que hemos destrabado esta teoría tan maravillosa de la curva TZ, que en realidad, nuevamente, ¿qué es lo que nos hace? Nos permite hacer una interacción entre el suelo y la estructura. Dice, bueno, ¿qué tal si tenemos una carga lateral? Si tenemos una carga lateral, todo este cabezal se va a mover a la derecha o a la izquierda, y el suelo va a empezar a aportar horizontalmente. Entonces dice, bueno, también me puedo inventar un resorte horizontal, que vendría a ser este de acá, también este azul más fuerte, este azul más oscuro. Entonces en cada elemento finito yo pongo un resorte horizontal, ¿sí? Que es este azul. En este pilote también, fíjense, tengo estos resortes horizontales para la carga horizontal. Pero ¿qué tal si la carga horizontal no solamente viene de izquierda a derecha, sino va hacia el fondo de la presentación? Entonces dice, bueno, vamos a tener que tener otras curvas, otros resortes, que serían estos rojitos, ¿sí? Que son lo mismo que estos azules, pero en otra dirección.
Y estos se llaman entonces resortes no lineales laterales. Y los vamos a conocer nosotros como las curvas. Bueno, si dibujamos vamos a descartar, este es Z, esto es X y esto es Y. Entonces, cuando tenemos un resortito vertical, esta es la dirección Z, por eso se llama esta curva la curva TZ. Y hemos dicho que tiene una forma más o menos así. Y luego tenemos también un resorte aquí abajo, donde esta es la dirección Z, entonces por eso se llama la curva PZ, y tiene una curva que es más o menos así, ¿no es cierto? Ahora, este de aquí es la curva PZ, esta curva de aquí es la curva PZ, y cuando tenemos una carga horizontal, vamos a decir, aquí voy a tener este resorte horizontal que está en la dirección Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a llamar la curva PY, ¿ok? Entonces, estos laterales se llaman curvas PY, ¿ya? ¿Por qué Y? Porque la dirección de deformación es Y. Puede llamarse PX también, ¿ya? Pero entre PX y PY, pues se llama PY. Y bueno, y dicen, a ver, ¿qué tantos ahora, qué esfuerzo nos falta en el piloto? Nos falta la torsión, dice. Entonces, si tenemos torsión, también va a haber un resorte. Y se fija que hay como una espiral dibujada aquí, ¿sí? Es como una espiral que sería un resorte en torsión, que sería un resorte no lineal en torsión. Entonces, de repente, en un par de clases hemos pasado de determinar la resistencia última del suelo, del pilote desde el punto de vista técnico, a empezar a analizar este sistema que es un análisis de elementos finitos, por si divide el número de elementos finitos, con curvas no lineales de interacción entre el suelo y la estructura, curvas TZ, PZ, PY, no solamente en un pilote, sino en varios pilotes, y ya estamos viendo cabezales. Entonces, como se podrán imaginar, el hacer un trabajo manualmente de un grupo de pilotes de esta naturaleza va a ser muy complicado, va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por eso necesitamos unos programas computacionales. Pero si no entendemos qué hace el programa, pues vamos a poner basura y va a salir basura también del programa. Entonces necesitamos entender cómo funciona para ver qué cosas tenemos que dar de insumos en el programa, y tenemos que saber más o menos qué nos tiene que botar el programa. ¿Ok? Ayer Daniel les ha pasado el programa, ¿no es cierto? O si yo no tengo idea, pero ahí lo tienen, espero que lo hayan instalado y ya vamos a empezar a verlo. Espero que nos dé tiempito. ¿Ok? Hasta aquí se está escuchando. Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces ya sabemos que estamos con algo más complejo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son estas curvas PY? Ya hemos visto las curvas TZ y las PZ. Es más, hemos tenido una tarea. Entonces ya sabemos bastante bien qué son. Pero veremos ahora que las curvas PY, que son las primeras que estamos viendo, no las nuevas, las novedosas, y es aquí donde los programas computacionales alcanzan su máximo uso. Antes, hasta hace unos 20 años, si alguien le decía, calculame un pilote con carga horizontal, nadie se animaba a hacer este trabajo, porque era un trabajo extremadamente difícil. Entonces, desde hace 20, 30 años atrás, en realidad, con los programas computacionales y todo esto, pues ha empezado a mejorar muchísimo este sistema de las curvas PY. Y es el pan de cada día de los diseños modernos, ¿ya? Bueno, ¿cómo son estas curvas PY? Pues tenemos un pilote, que es este de aquí, que es este plomito claro, y después tenemos plomo oscuro. Y debido a una carga horizontal, este pilote se va a deformar de este ladito
de este plomo claro se va a deformar a este plomo oscuro. Y se va a ir deformando hasta que va a llegar a un punto donde en teoría ya no se deforma más. Muchos geotecnistas lo llaman a este como el punto del empotre. Y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque el punto donde está el empotre es el punto donde ya no va a haber momento. O sea, fíjese, si el piloto se flexa de aquí a aquí, entonces tiene flexión hasta acá y de aquí para abajo ya no tiene mucha flexión. Entonces, el fierro en esta parte superior tendrá que ser más que en esta parte inferior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy importante ver cómo se va a deformar el pilote para ver dónde tenemos que poner el fierro. Es parte del cálculo estructural, ¿no es cierto? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero. Ya, ok. Por algún motivo me dice que la clase va a terminar en 15 minutos. Si por algún motivo termina en 15 minutos, les voy a mandar un nuevo link, ¿ya? Bueno, entonces es muy importante esto. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes van a tener aquí una carga horizontal. Lo voy a dejar aquí. No sé por qué no está. Una carga P. Y debido a esta carga P, entonces se va a deformar esta distancia. Y si analizamos, vamos a tener una curva P Y, que va a tener más o menos esta forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Como les digo, tampoco vamos a ser expertos. Algunas veces el suelo fluye a través del piloto, el piloto se desplaza, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta carga, se genera una cuña pasiva y una cuña activa, la llamaremos. O sea, el piloto se mueve y al moverse empuja al suelo de aquí abajo. Entonces el suelo empieza a resistir mucho. La parte de arriba se deforma mucho, entonces el suelo aporta más. La parte de abajo se deforma menos, entonces el suelo aporta menos. Y en la parte de abajo el piloto se deforma mucho menos, entonces el suelo aporta mucho menos todavía. ¿Qué está haciendo? Aquí abajo la deformación es pequeña. Si es pequeña, la carga P es pequeña. Aquí arriba la deformación es más grande. Si es más grande, Y es más grande, P es más grande. Y aquí arriba, ¿qué va a pasar? Y es demasiado grande. Si es demasiado grande, P también es demasiado grande, ¿no es cierto? Pero al deformarse el pilote de izquierda a derecha, genera un hueco aquí adelante. Y este hueco va a hacer que este suelo se derrumbe en el hueco y que empuje al pilote en la dirección hacia la derecha. Por eso esto se llama una parte activa de esta cuña y esta es una parte pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque el suelo está reaccionando ante la acción del pilote. Mientras que aquí el suelo está empujando al pilote, pues se ha generado un hueco, un vacío. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos para ponerles números? Entonces decimos, este pilote lo vamos a dividir en elementos finitos. En este caso, en 1, 2, 3, 4 elementos finitos. Y hemos dicho la dirección Y, la dirección de la deformación. Y tenemos un pilote que tiene un radio R y que al deformarse con una carga P, la carga P va a ir es esta carga que va de derecha hacia izquierda, está con amarillito. Esto va a generar que el suelo reaccione en esta dirección contra la carga P, pero existe cuando el pilote se mueve, se genera un hueco aquí atrás, entonces el suelo que está desmoronado aquí va a empujar al pilote también. No solamente puede pasar este comportamiento, sino que puede ser que se forme como una elipse, más o menos. Entonces, si ponemos un poco de números en estas ecuaciones, pero en la teoría, vamos a encontrar una curva de esta naturaleza, que es la curva P, Y. Existe un montón, no solamente existen, así como en los pilotes, en la capacidad axial de los pilotes, cuando tenemos las curvas P y también existen muchos autores que dan distintas teorías. Uno de ellos, por ejemplo, es Rice y O'Neill, etc. Entonces, casi todos pero nos dan unas ciertas formas de las curvas P y de esta naturaleza.
Y aquí tratamos de mostrar más o menos cómo se van generando las ecuaciones. Como les digo, no es el interés que ustedes sepan hacer estas ecuaciones. Obviamente, si algún rato quieren hacerlo, bienvenido, ¿no? Pero ya esto ya es demasiado detalle, le llamaremos, y eso queda fuera del alcance del curso, ¿ya? Es más para una maestría, etc. Bueno, entonces fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos Ries. Ries es un autor famosísimo que dice: yo voy a tener estas curvas P, Y. Y si volvemos atrás, fíjense, no cambia mucho de este tipo de comportamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué nos dice este comportamiento? Que mientras más se deforma, más carga P, y llega un momento en que se deforma tanto que la carga P lateral llega a una carga última, a una última resistencia, así como la resistencia última al fuste y la resistencia última a la punta, también una resistencia última a la carga lateral. Y como les digo, según Ries, bueno, nos dice esta carga PU es una función de phi, el ángulo de fricción interna de Arenas, porque dice Ries para Arenas es estas curvas, de gamma, que es el peso de la arena, y B, que es el diámetro del pilote. ¿Sí? Bueno, si seguimos adelante, para arcillas, por ejemplo, Matlock, que es otro investigador muy famoso, nos dice, también más o menos va a tener la misma forma, ¿no? Y nos dice que la carga la forma de esta curva PY va a depender de C sub U, de gamma y de B. C sub U es la resistencia al corte ordenado de la arcilla, porque estamos hablando de arcillas. Aquí no depende de phi porque no estamos hablando de arenas. Gamma, que es el peso del suelo, y B, que es el diámetro del pilote. También dice que va a influir el valor Y50 o Epsilon50. Y uno dice, ¿qué es esto? Y uno, la verdad, va a buscar el programa y no entiende. Y es bien importante que me entiendan esto porque no dice en ningún lugar, ¿ya? Entonces lo voy a explicar muy bien. Ustedes hacen un ensayo de compresión inconfinada. Y esto hemos visto en el laboratorio cuando hemos ido a ver una prueba, ¿no es cierto? Agarran, ponen un pedacito de suelo, un cilindrito de suelo, y le ponen una carga Q, ¿no es cierto? Hasta que esto se rompe o se abulta, ¿no es cierto? Y eso se llama la resistencia inconfinada, que a veces le llaman Q sub C, a veces le llaman Q sub UC, algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se hace? Hemos visto que se lo pone se le ponen unos relojitos acá para ver cuánto se deforma. Entonces vemos que va a desarrollar el valor Q en función a una deformación unitaria, ¿sí? Hasta que falla, y ese valor de aquí se llama Q sub U. Ahora, Q sub U dividido entre 2 es lo mismo que C sub U, ¿ya? Esta deformación aquí se llama la deformación al 100%, y esto se obtiene del laboratorio. Por aquí venimos con Q sub U medios y encontramos este valor, y este valor es epsilon 50, ¿ya? Esto es muy importante porque van a necesitar para su tarea, les voy a dar un proyecto. Entonces, por favor, este valor E50 es este de aquí, epsilon 50. Muchas personas dicen, es la mitad de epsilon 100. No. Epsilon 50 corresponde a Q sub U medios. Y se fijan, no es de ninguna manera la mitad de epsilon 100. Y esto se determina en función a los ensayos de compresión inconfinada. ¿Ok? Bueno, vamos a ir atrás. Entonces ya hemos visto las curvas PY para arena, más o menos como son, según Ries. Estamos viendo cómo son las curvas PY para arcillas, según Matlock. ¿Sí? Fíjense que para arcillas, aparte de Matlock, también viene Ries y dice, oigan, la curva no es tan perfecta como ustedes dicen aquí, que sigue aquí recto. Esa curva se cae aquí y hay una resistencia residual. Y eso, dice Ries, es para arcillas rígidas. Si volvemos atrás,
Aquí habíamos dicho que Matlock decía para arcillas suaves. Entonces, las arcillas suaves tienen un comportamiento donde no cae la curva, no hay resistencia residual. Pero cuando la arcilla es rígida, cuando es muy dura, ¿qué es lo que pasa? Es como una taza de té que se rompe, ¿no es cierto? Se agrieta, y al agrietarse disminuye su resistencia, ¿no? Y Riesz nos dice, bueno, mi ecuación, porque es la ecuación de Riesz, ¿no es cierto? Y por un montón de ecuaciones, dice, para mi curva PY van a influir C, que es la cohesión, gamma, que es el peso, K sub S, que es el módulo de reacción del suelo, y B, que es el diámetro del pilote, y también influye el epsilon 50. ¿Qué es el epsilon 50? Si volvemos atrás, el epsilon 50 es la deformación que va a tener en el ensayo de compresión inconfinada a la mitad de la carga de última, la carga de rotura de nuestro cilindrito de arcilla, ¿no es cierto? Bueno, seguimos adelante entonces, ya entendemos un poco más lo que es Riesz, estamos viendo esta curva PY, que es el resorte horizontal no lineal. Luego viene, por ejemplo, O'Neill, que dice, yo tengo otro modelo para arcilla, dice. Y yo me dice un ratito, volveremos atrás a ver qué pasaba. Pero si ya Riesz nos ha dicho, ya nos ha dado un modelo, ¿para qué queremos otro? Pues bueno, resulta que Riesz no coincide con O'Neill. O'Neill dice, no, para mis suelos, esta es mi curva PY. Y voy a depender de C, que es la cohesión, voy a depender de B, que es el diámetro del pilote, voy a depender de esta misma deformación epsilon 50, pero además voy a depender de epsilon 100. ¿Y qué era epsilon 100? Si volvemos atrás, epsilon 100 era la deformación unitaria al 100% de la carga de rotura en compresión inconfinada, y epsilon 50 es la deformación unitaria a la mitad de esa carga de rotura última de la arcilla en compresión inconfinada. Entonces, ya no estamos empezando a complicar el mundo. Vamos a ir atrás un ratito, a ver, vamos a ubicarnos, a ver. Primero, ¿dónde estamos? Estamos viendo estas curvas, esta roja y esta azul oscura, que son las curvas P, Y. Y estamos viendo que son no lineales, y estamos viendo que hay mucha diferencia entre un autor y otro autor. Pero no solo eso, ya hemos visto también esas mismas curvas, que son las curvas azules verticales, que son las curvas TZ. También hemos visto las curvas PZ, que son las de los puntos, que hemos tenido una tarea, pero hemos visto hoy día que hay métodos para que estos resortes sean no lineales. Entonces, nuevamente estamos haciendo un análisis de elementos finitos con interacción entre el suelo y la estructura, y es un análisis no lineal. Entonces, en fin, estamos viendo como a lo máximo que existe en teorías de análisis y diseño de estructuras. Hablar de un análisis no lineal es complejo. ¿Y qué es no lineal? Pues no lineal es justamente este tipo de curvas. Entonces, estamos haciendo un análisis no lineal en el suelo, estamos haciendo un análisis no lineal en el hormigón, ¿sí? Con interacción suelo-estructura. Entonces, es un análisis muy avanzado. A eso quiero llegar. No vamos a ser expertos en estas ecuaciones. Lo que sí vamos a ser expertos es en entender qué está pasando para poder utilizarlo adecuadamente en el programa. ¿Ok? Entonces vamos a ir, nos hemos quedado. Entonces decíamos, O'Neill, bueno, dice, no, pues mi arcilla es distinta, entonces, dice, pero sí, en mi arcilla también, al igual que que Riesz, también, dice, tiene una resistencia residual. Y si seguimos adelante, vamos a tener cada vez más curvas, ¿ya? Existen muchos modelos, así como cuando hemos hablado del diseño de la capacidad óptima de pilotes, también existen muchos modelos de estas curvas TZ, PZ, PY. Y como les digo, en este congreso que estoy, también hay novedades. Hay otros autores que tienen unas nuevas curvas ya también, ¿ya? Y bueno, pero sea lo que sea, estas curvas, según un autor X o el autor Y o tal libro, tal otro, van a depender de ciertos parámetros. Por ejemplo, para las arcillas hemos visto que depende de C sub U. Hemos dicho que depende de este valor epsilon 50,
Algunos dependen de este valor de epsilon 100 y dependen del peso, de gamma. También hemos visto que en las arenas depende de phi, de gamma, y este valor que se llama K, que es el módulo de reacción de la subrasante, que es como el resorte de los suelos en las... Estaba viendo mi boca y eso ya asusta. Gracias, Bru.
escucha? Sí, G. Ya. Se escucha con eco, creo. Sí, ingeniero. Ya, y me están escuchando con eco hace rato, recién nomás. Recién, G. Recién nomás. Ya, a ver. Bueno. Ya. Bueno, ahora sí me escuchan mejor. Sí, G. Bueno, ok, entonces, a ver, de rato a rato voy a tener que entrar para, es que quería admitir a algunas personas que recién están entrando, pero bueno, si hay alguien que entra y no me doy cuenta, por favor me interrumpan para que veamos que entre alguna persona que esté faltando, ¿ok? Pues bueno, entonces, con nuestra presentación, y nos habíamos quedado acá. Se ve la pantalla. Sí, G. Blanca. Ya. Ok. Entonces estábamos acá. Decíamos entonces que teníamos estos parámetros para la arena phi, gamma y k para determinar las curvas TZ, TZ, PY. Y para las arcillas, y no hemos visto mucho de rocas, pero también para las rocas van a influirse su gamma, este valor epsilon 50 y este valor epsilon 100, que ya sabemos un poco más o menos qué son. Ahora, ¿dónde podemos ver esta información del suelo? Hay un menú help en el FBPIR, que les he pedido que ya los instalen, donde habla de las propiedades del suelo. Entonces habla, por ejemplo, del módulo de Poisson, el módulo Young, habla del ángulo de fricción interna, habla del C sub U, habla del valor de K, que acabamos de ver hace un ratito, ¿no es cierto? Entonces, aquí están todos los que utilizan este programa. ¿Ok? A ver, creo que alguien más está tratando de entrar un segundito. A ver, ahora se escucha con eco de nuevo. ¿Aló? Ya no dije. Ya, ok, ya, perfecto. Entonces, tenemos este menú help del FDP, y aquí a la derecha tenemos un libro que es el manual para estimar las propiedades del suelo para diseño de fundaciones, emitido por la EPRI. La EPRI es el Electrical Power Research Institute, es el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica. ¿Ya? Es un verdadero tesoro. Les he compartido este texto de la EPRI. Bueno, si no les he compartido, por favor, háganme el recuerdo por el chat, revísenlo y me avisan para que les comparta. ¿Sí? Es un verdadero tesoro, como les digo, en base a los grupos del número del SPT o del CPT se pueden llegar a distintos valores. Obviamente hay que manejarlo con cierta discreción porque los suelos no es que se puedan, o sea, tienen cierta variabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener entonces un pilote. ¿Sí? Obviamente tenemos muchos pilotes en un grupo de pilotes, pero vamos a aislar uno de los pilotes. Y vamos a decir que el cabezal nos transmite una carga P horizontal y un cierto momento. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con este pilote? Este pilote, que lo vamos a dibujar ahora como una línea recta gruesa, va a tener una deformación, una deflexión.
debido a esta carga P, este pilote se va a deformar mucho en la cabeza. Más abajito se va a deformar menos y menos y menos. Y ya entendemos ahora esto porque tenemos unos resortes horizontales. Pero resulta que este hormigón no va a querer deformarse o se va a deformar así, pero también se va a deformar hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque no puede tener un ángulo recto aquí, no son muy rígidos, se tiene que tener una línea relativamente suave de deformación. Entonces, ¿qué va a pasar? En este lado de aquí, a esta altura, lo va a empujar al suelo al otro lado. Y después va a venir aquí abajo y se va a deformar así, y ya también lo va a empujar al suelo hacia la derecha, y más abajo lo va a deformar a la izquierda, a través de esta línea delgada. Entonces, esta va a ser la línea deformada. ¿Ok? Y resulta que esta línea deformada se puede medir. ¿Cómo se mide? Se puede colocar aquí en el centro del piloto un tubo, y en ese tubo se coloca un instrumento que se llama un inclinómetro. ¿Ya? Algunos de estos vamos a planificar una visita a nuestro taller y les voy a mostrar cómo es un inclinómetro, de verdad. ¿Ya? Y si me olvido, por favor, me hacen un recuerdo. ¿Ya? Entonces, se coloca un instrumento y ese instrumento nos puede decir cómo se deforma este pilote. ¿Ya? ¿Y para qué queremos esto? Para entender cómo se han hecho estas ecuaciones. ¿Ya? Si nosotros hacemos la integral de esta deformada, ¿sí? A ver, no, pues sacamos la derivada de esta deformada nos va a dar la pendiente, o sea, qué pendiente tiene aquí, qué pendiente tiene acá, ¿no? Nos va a dar la pendiente de todas las tangentes a esta curva en todos los puntos, ¿sí? Y de aquí se puede encontrar el momento. ¿Sí? O sea, si nosotros sabemos cómo se deforma este pilote, podemos calcular los momentos. ¿Ya? Y si derivamos el momento, nos va a dar el cortante. Y si sabemos el cortante, sabemos cuánto aporta el suelo, entonces podemos calcular el aporte de la curva PY. Entonces, de esta manera es que los investigadores han podido determinar la reacción del suelo en función a la profundidad utilizando un inclinómetro. ¿Ya? Y yo les hablo de esto porque esta es una forma de realizar una prueba de carga horizontal. Nosotros hemos visto las pruebas de carga verticales, pero nosotros podemos hacer una prueba de carga también horizontal, y si medimos la deformación con un inclinómetro, entonces vamos a ser capaces de determinar cómo está reaccionando el suelo a la carga horizontal. ¿No es cierto? Y bueno, y de aquí han sacado las curvas TZ, BZ, etc. Se fijan aquí, P versus Y. Entonces, P, Y. Entonces, de aquí salen las curvas P, Y, teóricamente. Y de esos análisis se han hecho estas teorías. Entonces, O'Neill lo que ha hecho, por ejemplo, O'Neill o Rees o Matlock, todos estos autores que hemos visto, lo que han hecho pruebas de carga horizontales utilizando inclinómetros para determinar el desplazamiento horizontal, y a través de derivadas integrales ver cuánto es la resistencia del aporte del suelo. ¿Ok? Pues bueno, ¿cómo son estos instrumentos, estos strain gauges o estos ¿vale? A ver, denme un segundo, por favor. Tengo que hacer una cosita, no me corten.
Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Ya. Bueno, entonces, con este tipo de instrumentos, entonces, se puede determinar estas curvas TZ, TZ. Y uno de los instrumentos también muy utilizados son los strain gauges. Ya les había comentado sobre esto, pero bueno, vamos a ver un poquito más en detalle ahora y vamos a planificar esa visita al taller de la oficina en la que yo trabajo para poder ver más de cerca estos instrumentos. Fíjense, este es un canastillo de pilote. Ustedes ya conocen, ya hemos ido a campo, hemos visto cómo es el canastillo, ¿no es cierto? Y se fijan, la diferencia que vemos aquí es que hay una persona dentro del canastillo con un montón de cables, ¿ya? Cada cable, fíjense, y que en este caso es rojito, termina en un elemento que este es como un sister, se llama sister bar, es un elemento que viene soldado a un fierro, y este es un strain gauge, mide la deformación unitaria directamente. O vienen elementos que se sueldan al acero, o vienen elementos que se pegan en el acero, que son como estos de aquí, que es una resistencia, que es un hilo que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene,
y este hilo nos da una medida que es proporcional a la deformación unitaria. Entonces, con estos instrumentos nosotros podemos determinar, si nos vamos atrás, la deformación unitaria en este lado del pilote y en este otro lado del pilote, y con esas deformaciones unitarias nosotros podemos saber el estado de esfuerzos y por tanto podemos saber el estado de momentos también. Entonces, en pilotes se utiliza mucho la instrumentación. Ya cuando uno quiere hacer desarrollos tecnológicos, voy a volver atrás, como el de O'Neill, el de Rees, etc., se utilizan muchos instrumentos, no solamente para eso, sino también para controlar que la estructura esté bien construida. Así como hemos hablado de las pruebas de carga, ¿no es cierto? Hemos visto las pruebas de carga, que siempre se tiene que hacer por lo menos una prueba de carga. También se deben instrumentar los pilotes de forma periódica para confirmar que este comportamiento de las curvas PZ es correcto, porque si no, ustedes están viendo, ahí Rees nos dice una cosa, O'Neill nos dice otra cosa, entonces ¿cuál vamos a utilizar? Entonces hay que hacer prueba de carga. Entonces, cuando uno habla de prueba de carga, generalmente habla de las pruebas de cargas en vertical, que son las que ya hemos visto, pero lamentablemente estas no son las únicas. También existen pruebas de cargas horizontales, y para las pruebas de carga horizontales necesitamos instrumentos, y estos instrumentos son estos strain gauges para las pruebas de carga horizontales. ¿Ok? Entonces estamos con las nuevas pruebas de carga que se hacen ahora, no solamente es con un gato hidráulico, sino que son con este tipo de instrumentos para determinar las cargas laterales. ¿Ok? Y bueno, a ver, ¿qué queremos mostrar con estas gráficas? Fíjense que el momento flector, ¿sí? Este es el momento, que se la puede determinar, como les digo, en base a la deformación. Para esto se introduce un instrumento que mide cómo se va deformando el pilote con una carga horizontal, o con los strain gauges en ambas caras del pilote se determina también cuántos son los esfuerzos y por tanto el momento. Entonces fíjense que este momento es muy grande en la parte de arriba, lo cual es típico generalmente en la unión entre el cabezal que viene arriba y el pilote, es donde está el peor momento. Y cuando estamos hormigonando el pilote, ¿no ve que está viniendo? Hormigonamos y desde abajo viene el hormigón contaminado, ¿no ve? Entonces el hormigón contaminado tiene que rebalsar, y tiene que rebalsar muy bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos el peor momento y la peor carga axial, es donde necesitamos el mejor hormigón, ¿no es cierto? Entonces, también como hay el peor momento, es donde más fierro necesitamos. Sé que muchos de ustedes están en la mención de estructuras, entonces ahora estamos empezando ya, hasta hace un rato, hasta las anteriores clases hemos visto lo que es el suelo, ¿no es cierto? Pero ahora estamos empezando a ver lo que es el hormigón. Y lamentablemente, el momento flector depende del comportamiento del suelo. ¿Sí? Fíjense, si tiene un suelo muy débil, ¿qué va a pasar? Este momento flector no va a terminar acá, sino que este momento flector va a ser hasta más abajo. Voy a tratar de dibujar. ¿Sí? Entonces, este momento flector probablemente puede ser así. Y en ese caso, el fierro tiene que desarrollarse no solamente hasta este punto, sino que tiene que desarrollarse más abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saber este diagrama de momentos flectores si no hemos visto las curvas PY, PZ y TZ? No se puede. Para poder determinar este diagrama de momento flector, necesitamos sí o sí la interacción entre el suelo y la estructura. Y para esto necesitamos las curvas TZ, TZ, PY, por eso que lo estamos llevando. Si no sabemos eso, no vamos a saber cómo es el momento y no vamos a saber dónde poner el fierro, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es importante toda esta teoría que estamos viendo, principalmente por el tema estructural. ¿Ok? Ahora, si ustedes tienen el diagrama de momentos, integran dos veces y van a tener la deformada. ¿Sí?
O en pocas palabras, si tienen la deformada y la derivan 2 veces, van a tener momento. ¿Lo ven? Bueno, de igual manera, si ustedes tienen momento y lo derivan 2 veces, van a tener el aporte del suelo, la reacción del suelo. Y esto es algo que hay que hacer cuando se hace una prueba de carga horizontal, ¿no es cierto? Para saber exactamente cuando una cosa es una prueba de carga horizontal, para decir, realmente mi diagrama de momentos hasta aquí nomás, está bien que le haya puesto fierro hasta aquí nomás, pero ¿qué tal si es una prueba de carga y resulta que el diagrama de momentos, bueno, no el diagrama de momentos, sí. Entonces digamos que mi deformada, yo digamos, voy a poner aquí ese inclinómetro que habíamos dicho, un inclinómetro. Y voy a sacar que mi deformada, por ejemplo, es así. Entonces voy a agarrar y voy a derivar una vez, voy a derivar 2 veces y voy a encontrar que mi momento, resulta que va a ser mucho más grande, digamos. Entonces, ¿qué significa? Significa que le he puesto poco fierro. Necesito poner más. Y ustedes dirán, pero esto yo calculado con la teoría de Ries, que es lo mejor de todo, ¿no? Ni modo, el suelo cambia. No es lo mismo en todo lado. Entonces, por eso es importante también en las pruebas de carga hacer un inclinómetro o poner strain gauges en los 2 costados del pilote para saber cómo se comporta lateralmente y si es que el fierro es suficiente o no suficiente, hasta dónde tiene que ir, etcétera, ¿no? Fíjense, en el caso de esta línea, la amarillita, el momento, el fierro debería ir más o menos hasta esta profundidad. Generalmente se dice cuando esta curva 1 y 2, cuando cruza y contracruza, hasta ahí debería llegar el fierro. Pero en este caso del rojo, cruza y contracruza, entonces el fierro debería llegar hasta por aquí abajo. Entonces necesitamos más desarrollo del fierro para la curva roja con respecto a la curva amarilla. ¿Okay? Entonces, si vamos adelante, entonces también no solamente vamos a saber cómo es el momento, cómo es la deformación, sino que si derivamos 2 veces, vamos a saber cómo responde el suelo. ¿Qué tal si el suelo resiste mucho? ¿Qué tal si el suelo es muy resistente aquí arriba? Bueno, que lo que va a pasar es que el suelo solito se va a consumir o sea, esto va a ser así, pues, la deformación va a ser muy pequeña y el diagrama de momentos va a ser así muy chiquitito, entonces ponemos menos fierro, ¿no ven? Si es que el suelo resiste mucho, ¿no ven? Si por el contrario el suelo resiste muy poco, ¿sí? Si el suelo resiste así un poquito nomás, ¿qué va a pasar? Que también la deformada va a ser mucho más grande. Y si la deformada es mucho más grande, el momento es mucho más grande. Entonces estamos viendo que el tipo de suelo influye en los momentos. O sea, obviamente la carga influye, ¿no es cierto? Pero depende de la respuesta del suelo para ver cómo es su diagrama de momentos. Por eso es que necesitamos una interacción entre el suelo y la estructura. ¿Ya? Vamos a ver también después que si este es un megapilote de un diámetro inmenso, digamos, ¿qué va a pasar? No se va a querer deformar así, va a querer deformarse, va a querer rotar, o sea, va a querer hacer algo así, ¿ya? O va a querer hacer algo, digamos, sí, va a querer rotar. Entonces, si quiere rotar y es muy resistente, entonces, ¿qué va a pasar? Le va a pasar al suelo las cargas más o menos así también. Entonces el suelo va a trabajar de forma distinta si el piloto es más resistente. Entonces el diagrama de momentos casi se va a volver también así. ¿Me entienden? Entonces, a ver, vamos a repetir. Si tenemos una cierta carga P constante, ¿ya? Si el suelo es muy resistente, lo que va a pasar es que va a reaccionar muchísimo, entonces se va a deformar muy poco el pilote y los momentos van a ser pequeños. Entonces, si el suelo es resistente, exige poco al pilote. Un suelo muy débil, que aporta muy poco,
va a hacer que el pilote se deforme muchísimo y que los momentos sean muy grandes. Entonces, suelo débil, momentos grandes. Suelo resistente, momentos pequeños. Pero ¿qué tal si ponemos pilote resistente? Si un pilote es muy resistente, no se va a querer flexar mucho, independiente si el suelo resiste mucho o no, el pilote va a transmitir las cargas de arriba hacia abajo, va a ser un elemento transmisor de las cargas, ¿no es cierto? Y el diagrama de momentos va a cambiar también, y la deformación también. Entonces, esto es un chango difícil de entender, o sea, es un equilibrio muy complejo. Entonces, para esto necesitamos utilizar estas curvas TZ, PZ, PY, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Este, por ejemplo, es un inclinómetro. Aquí hay un pilote, ¿sí? Debajo de este es un cabezal, y aquí abajo hay un pilote. Es como el cabezal que ustedes están viendo en el proyectito, ¿no es cierto? En la tarea que ustedes están viendo. Ahora tenemos un piloto, un cabezal de pilotes, donde tenemos 4 pilotitos. En uno de estos pilotes, de aquí, se ha instalado un tubo, ¿sí? Ese tubo es uno de estos de acá, se llama un tubo inclinométrico. Y este tubo inclinométrico es un tubo que tiene unas rendijas aquí, unas rieles, y estas llantitas de este inclinómetro, que lo vamos a ver en vivo y en directo, ¿sí? En esta visita que vamos a hacer al taller, estas rueditas entran por estos caminitos. Entonces siempre caminan por el mismo lugar, entonces siempre van a entrar en el pilote en el mismo lugar, ¿no? Miren qué coincidencia, esta persona de aquí se llama Ryan Anderson, él es profesor ahora en la Universidad de Auburn, en Estados Unidos, y justo lo he visto en un par de días en el Congreso, ¿no? Bueno, entonces él estaba haciendo su tesis, por ejemplo, en curvas TZ, PY, ¿sí? Que es un compañero también de la universidad, ¿no? Bueno, entonces, aquí estamos midiendo entonces cómo se va deformando el pilote con una cierta carga horizontal, ¿no? Entonces, fíjense, le ponen una carga pequeña, aquí se ve la profundidad, y aquí se ve la deformación. Entonces, con cargas pequeñas se deforma a través de esta línea. Aumentamos la carga, se deforma a través de la línea con cuadraditos. Aumentamos la carga, se deforma a través de la línea con triángulos. Después a través de la línea con redondos y así sucesivamente. Entonces se puede ir viendo no solamente cuál es el comportamiento con un cierto estado de carga, sino con distintos estados de carga, y con eso se ve dónde se empotra el pilote, ¿no es cierto? Fíjense, aquí abajo se nota que cuando las cargas son pequeñas, más o menos se empotra a 4 metros de profundidad, pero cuando las cargas son muy grandes, de modo que se empotra nomás a los 9 metros de profundidad, ¿no? Y aquí nos muestra con cuánta carga ha hecho cada una de estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, el primer estado de carga ha llegado a 36 kilonewtons, que son 3 toneladas. Y la última, la más grande, ha terminado con 24 toneladas de carga horizontal, que es un valor bastante grande, bastante respetable. ¿Okay? Entonces, de esa manera se determina cómo es esta deformación, ¿sí? En realidad, el instrumento lo que mide es la pendiente. Y la pendiente se integra y se determina la deformación. Es así como funciona un inclinómetro. Pero nuevamente se lo deriva y se encuentra un momento, se deriva y se encuentra 2 veces y se encuentra la reacción del suelo. ¿Ok? Bueno, y de esto no solamente se calculan los resortes horizontales, sino los torsionales. O sea, esa persona, Ryan, que está aquí, estaba haciendo justamente su tesis en estas curvas TZ de torsión, ¿no? Sí, y este otro ingeniero acá se llama Carlos Cepero, que también trabaja en el US Army Corps en Texas, en Dallas, ¿no? Bueno, muchachos, ya nos hemos pasado el tiempo. Quería empezar el programa, pero bueno, no nos ha dado el tiempo, tendrá que ser la siguiente clase. El día martes entonces pasamos virtual nuevamente, ahí sí realmente vamos a utilizar el programa, ya no hay donde más perderse, y el siguiente sábado va a ser presencial para terminar el tema del cabezal. ¿Ok? ¿Me han entendido? Sí. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta antes de despedirnos?